clase de ahora es acerca de datos agrupados. En las clases anteriores vimos qué operaciones se pueden elaborar con los datos agrupados. En esta última clase veremos las diferentes formas de graficar un dato agrupado, que son diagramas de frecuencias, polígonos de frecuencia o también ojivas. Diagrama de frecuencia. El diagrama de frecuencia me presenta a un lado los intervalos, este sería el eje de las X, y en otro lado las frecuencias, este sería el eje de las Y. Los intervalos se encuentran de 10 a 30, 30 a 50, 50 a 70, etc. Y las frecuencias se encuentran 2, 4, 5 y así sucesivamente. ¿Cómo funciona el diagrama de frecuencias? Yo tengo el intervalo del 10 al 30. Entonces ubico del 10 hasta el 30. En ese intervalo yo tengo un valor de 2. Ese 2 se ubica desde el punto 10 hasta el punto 30. Y ahí se pinta la primera barra. Intervalo tengo del 30 al 50. El 30 ya tengo graficado. El 50 me falta por graficar. Tengo ahí el punto 50. Dentro de ese intervalo tengo la frecuencia de 4. El 4 se ubica desde el intervalo 30 hasta el intervalo 50 y se pinta. Ahora yo tengo del 50 al 70, tengo del 50 hasta el valor 70 y dentro de ese intervalo tengo una frecuencia de 5 que se grafica en todo eso. Y ahí queda el siguiente valor. Todos esos valores los voy graficando en la tabla y con eso se forma el diagrama de frecuencias. El polígono de frecuencias es muy similar. Funciona de la misma manera que el caso anterior, con la diferencia que en lugar de utilizar barras, yo voy a utilizar un punto que va justo en la mitad de la barra. Inicia en el 0, va hasta la siguiente frecuencia, justo en el centro de esa frecuencia, y va uniendo todos esos puntos con una línea. Además, termina en el 0. El objetivo del polígono de frecuencia es que quede un polígono que se puede sombrear y que contenga un área que posiblemente se pueda calcular. No olviden que cada uno de estos puntos van justo en la mitad del intervalo. Es decir, que si mi intervalo es del 10 al 20, tendría que ir justo en el punto 15, que es la mitad de ese intervalo. Y finalmente el diagrama de ojivas. El diagrama de ojivas es especial porque utiliza la frecuencia absoluta. Por lo tanto, aquí tengo que aumentar la tabla y calcular cada una de las frecuencias absolutas. Yo tengo una frecuencia de 33, esa sería mi primera frecuencia absoluta. Las frecuencias absolutas ya analizamos en ejercicios anteriores. Esta frecuencia absoluta de 33 se la graficaría justo aquí. Yo tengo mi frecuencia y un intervalo de 10. Por supuesto, aquí utilizo los intervalos mayores. Siempre voy a utilizar los intervalos más grandes para graficar el diagrama de ojivas. En el intervalo 10, yo tengo el valor de 33. Aquí no se observa claramente, sin embargo, el 33 estaría por este sector. La siguiente frecuencia absoluta sería la suma de estos dos valores. La suma entre el 33 y el número 25. Luego de sumar esos valores, que me da un total de 58, yo utilizaría ese valor 58 para graficar en el diagrama. Mi intervalo es 20, se ubica aquí, 20, y mi frecuencia absoluta es 58, se ubicaría por aquí. Y ahí me genera un punto. Estos puntos son las frecuencias absolutas. Se unen cada uno de estos puntos con una línea y con eso se obtiene el diagrama de ojivas. Te deja una tarea: graficar todas las gráficas aprendidas con la siguiente tabla de datos. Aquí tenemos una tabla de datos
estos valores de aquí pertenecerían a mi X, son mis intervalos. Estos valores de acá pertenecerían a mi Y, son mis frecuencias. Con esta tabla de datos tengo que elaborar las 3 gráficas aprendidas, tanto la gráfica de frecuencias, polígonos y ojivas. No es una tarea complicada, tal vez un poquito extensa. Espero me hayan comprendido la clase y si tienen alguna duda estaré gustoso en ayudarles. Muchas gracias.